Gloria a Dios, dice así la palabra del Dios en esta hora. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabe? Hay algo muy lamentable, y es que siendo libres vivamos como esclavos. Amén. Eso es lamentable, que siendo libres vivamos como esclavos. En estos días se celebra en nuestro país la independencia, la libertad de nuestra nación y muchas cosas hermosas. Yo quiero ilustrar por un momento, quiero usar como una parábola, quiero usar la libertad de nuestro país, pero también lo que como mexicanos no sabemos disfrutar, no sabemos vivir. Y usar esa parábola para poder representar lo que a veces nos pasa en el ámbito espiritual, lo que nos sucede como hijos de Dios. Creo que todos, por lo menos, hemos escuchado algunos personajes, quizás no los conocemos todos, pero hemos escuchado algunos personajes que en nuestro país lucharon por la independencia de la nación. Pero qué lamentable que hubo hombres que lucharon, incluso murieron por la libertad del país y dejaron conceptos y principios como el respeto al derecho ajeno en la paz. Pero qué triste que haya mexicanos tomando lo ajeno. Imagínense ustedes qué contradicción. Lo que unos sufrieron hace mucho tiempo atrás en el país, dando su vida, haciendo cuantas cosas por pelear por una gran verdad, por una gran justicia, ¿verdad? Y dijeron, ¿saben qué? El respeto al derecho ajeno es la paz. El mexicano pedía que el extranjero respetara el derecho de los mexicanos. Pero qué triste que el mismo mexicano hoy día no respete ni su propio derecho y tome lo ajeno. Qué triste que el mismo mexicano que hoy tiene esa libertad interrumpa su libertad y termine en prisión por cometer un delito, cuando otros hombres muchos años atrás dieron su vida para que fuéramos libres, y hoy muchos están en una prisión sin libertad por el simple hecho de no respetar la libertad que tenían. Porque hay algo muy importante que debemos entender cuando hablamos de libertad, siempre lo menciono, y es que la libertad no es hacer lo que se quiere. Cuando somos jovencitos y estamos en casa y los papás nos dan ciertas reglas, la mayoría en la etapa de la adolescencia y la juventud no quieren reglas, quieren libertad. Porque interpretamos en nuestra mente humana, interpretamos que libertad es hacer lo que se quiera. Me voy a ir de la casa y me voy a buscar un cuarto, voy a rentar y un empleo, dice el muchachito, y voy a hacer mi vida solo, sin quien me mande. Pero cuando se vaya solo, tiene que lavar sus trastes, tiene que lavar su ropa, tiene que acomodar su casa, tiene que pagar su luz, y se da de cuenta que la libertad no es lo que él pensaba. Libertad no es hacer lo que se quiera, es hacer lo que se debe. El cristiano, el ser humano, el hombre vivió muchísimos siglos, el hombre vivió siglos bajo el cautiverio del pecado. El hombre vivió bajo cautividad del pecado. El hombre estaba esclavizado y no podía salir de esa cobertura, de ese poder del pecado. El hombre no podía escapar. Entonces, Dios, nuestro Padre eterno, envía a su Hijo como nuestro héroe de salvación y da su vida, muere por nosotros para pagar. Ese fue el precio de tu libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículos 3, 4 en adelante, dice que fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Gracias a qué? A Cristo. Cristo murió y nos justificó y nos libró de la condenación, pero también de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque Cristo nos ha hecho libres. Pero imagínese usted, si así como el mexicano que fue liberado por alguien, por hombres que lucharon y defendieron la nación, ahora el mexicano, él mismo pierde su libertad por faltar a los principios. Imagínense que como cristianos nosotros, igualmente, teniendo un libertador,
alguien que nos dio una herencia, alguien que nos dio una posesión adquirida, alguien que luchó y murió por ti y por mí. Ahora nosotros no sepamos vivir esa libertad. Ahí tenemos el texto del mes, 1 de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese versículo, que es el texto del mes, es un mensaje muy poderoso para los creyentes. Como libres, sí, somos libres en Cristo Jesús, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, antes éramos siervos del pecado, estábamos subyugados, no sabíamos escapar del pecado, vivíamos bajo el poder del pecado. Ahora estamos bajo el poder de Dios y somos siervos de Dios. En otras palabras, ahora obedecemos a Dios. Cuando yo dejo de obedecer a Dios, me vuelvo a ser esclavo del pecado. Porque dice la Biblia, cada uno es esclavo de aquel a quien se somete. Si nos sometemos a Dios, somos siervos de justicia. Si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Amén. Entonces yo busco en la Biblia ciertos principios. Yo digo, ¿cómo puede un cristiano vivir, disfrutar su libertad? ¿Cómo? Número 1, disfrutando su familia. Cuando el Señor hace esta obra, este milagro en este hombre, que es el endemoniado gadareno del capítulo 5 de Marcos, este hombre, una vez que es liberado, vean que es liberado, ¿sí? Versículo 15, Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense, el endemoniado era famoso, todo el mundo lo conocía. La gente sabía su historia, cómo él vivía. Ahora que está libre, lo encuentran sentado en un lugar, recuperándose de aquella experiencia. Y el endemoniado ahora está, dice, en su cabal juicio y está vestido, lo que antes no podía hacer. Antes dice la Biblia que andaba desnudo, que dormía en los sepulcros y lo ataban con cadenas y las rompía y se iba a los sepulcros y ahí vivía, ahí comía, ahí permanecía y andaba desnudo. Ahora que Cristo lo hizo libre, anda vestidito y está en su cabal juicio. Sabe quién es, sabe dónde vive, ahora entiende todo. Entonces, dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Observen lo que dice el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. Momento, no. No es que Jesús no quiera que lo siga. Espiritualmente ese hombre ya seguía a Jesús. Espiritualmente ya era su discípulo. Pero vean que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Una de las cosas que tenemos que entender los cristianos de lo que significa vivir nuestra libertad es disfrutar nuestra familia. Y quiero enfocarlo en dos aspectos. El aspecto humano, tu familia literalmente. Disfrutar la familia, porque cuando usted estaba en el pecado, usted invertía tiempo en el pecado y no pasaba tiempo ni con sus hijos, ni con su esposa o su esposo, y su familia era un total desorden. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal cuando conocemos a Cristo? Ahora el papá llega a casa, está en casa, ahora comen juntos, ahora salen, ahora pueden convivir, ahora puedes disfrutar tu familia. ¿Por qué Jesucristo hace un enfoque en la familia? Porque Dios es un Dios que trabaja con familias. Dios no piensa en salvar a un hombre y solo piensa en él. Dios piensa en la esposa, en los hijos, los nietos, los hermanos, los tíos, los primos. Dios piensa en la familia. No podemos como creyentes conocer a Dios y olvidarnos de la familia. Conocer a Dios y no ir y contarle a nuestra familia lo que Dios ha hecho. Entonces,
el aspecto de la libertad que Dios nos da implica en que vivir nuestra libertad es disfrutar nuestra familia. Pero le dije que lo iba a ver en dos aspectos. Uno, su familia, su casa, su gente. Pero otro, también su familia ahora es la iglesia. Y si un cristiano no hace un buen equilibrio entre disfrutar su familia, su casa, su hogar y su nueva familia, que es la familia de Dios, estamos creciendo descompensados. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas con mucha calma y ven la vida de Jesús cuando era un niño, dice un texto así: y el niño crecía y se fortalecía en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento del cristiano no es solo espiritual. Oh, yo llego a la iglesia, yo adoro, tengo 4 o 5 dones. No. El crecimiento cristiano es en ambos aspectos. Crecí en gracia para con Dios, pero también con los hombres. ¿Qué quiere decir? Que tu vida ahora es un ejemplo, es una vida transformada, es diferente. Ahora tú vives una vida con tu familia en casa, muy diferente, muy bonita, pero también con tu familia, que es la iglesia. Esto implica tu convivencia con los hermanos. Esto implica el tiempo que pasas con cristianos. Esto implica tu reunión en la iglesia. Esto implica tu lectura bíblica. Esto implica tu vida de oración. Si Cristo me hace libre, pero yo no oro. Si Cristo me hace libre y perdona mis pecados, pero yo no leo su palabra, no lo voy a conocer. No estoy viviendo mi libertad. Imagínese usted a un preso que usted le paga la fianza y lo saca de prisión. El hombre sale de prisión y nunca se quita el traje rayado aquí en México o el naranja en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? No está viviendo su libertad. Hey, ya puedes cambiarte de ropa. Hey, ya puedes cambiarte tu forma, tu estilo de vida. Cuando estamos en Dios, tenemos que vivir nuestra libertad. Dios nos hace libres con un propósito. Y aquí vemos que Cristo le dice: vete a tu casa. Tu casa son tu esposa, tus hijos, los tuyos, tíos, parientes, familia. Dice: y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vivir nuestra libertad es afectar con mi libertad a todo mi círculo familiar y social. Si Dios te hizo libre, pero tú no estás libertando a nadie, estás incompleto. Te hace falta algo. Necesitas llegar a otros con tu libertad y compartirla. Eso es vivir tu libertad. Que sea contagiosa. Dios quiere que contagies con tu libertad a otros. Que otro que está preso diga: yo quiero ser libre como Él. Porque Él vive su libertad. Ahora lo veo diferente con su familia. Ahora lo veo diferente porque va a una iglesia y tiene unas amistades diferentes y camina en una vida distinta. Vivir la libertad es aprovechar todo lo que Dios pone delante de ti. Cualquiera diría: Jesús, ¿pero qué te pasa? Esto me debe dar contigo ahí para que aprenda de la Biblia. Tal vez este hombre tenía familia cristiana. Solo él estaba endemoniado. Tenía que ir y disfrutar su familia, pero sobre todo ganarse a su familia. Muchas veces conocemos a Cristo, pero nuestro ejemplo no gana familia. Nuestro testimonio no gana familias o a nuestra familia. Jesús quiere que abarquemos todo una área personal donde la libertad que yo recibo afecte a todo mi entorno familiar. Pero también debo disfrutar la iglesia. Debo disfrutar la familia cristiana porque yo debo de convivir. Estar en la iglesia es muy importante. Venimos a la iglesia, a la reunión, y sabía usted sale bendecido. Uno tal vez no lo nota. Uno dice: yo fui a la iglesia y salí igual. No lo notas, pero tu corazón, tu alma está siendo transformado. Estás aprendiendo a hablar diferente. Estás aprendiendo a ser distinto. Eso es vivir tu libertad. Eso es vivir tu libertad. Amén. Otro ejemplo distinto. ¿Qué cosa es vivir la libertad? Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Versículo 9 al 11. Juan 8 del 9 al 11. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Mire, el libre, el que está libre en Cristo, no tiene problemas con la conciencia. ¿Sí o no? Pero aquí había personas que conocían la palabra de Dios, pero no vivían su libertad. Eran los fariseos, los maestros de la ley. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús
y la mujer que estaba en medio. Este es el acto de aquella mujer adúltera que es traída delante de Jesús, y los hombres, los fariseos, la iban a apedrear. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella dijo: ninguno. ¿Dónde están los que te acusaban? En otra palabra le está diciendo: mujer, eres libre. ¿Se da cuenta? En otra palabra Jesús dice a ella: mujer, eres libre. Mira, los que te iban a apedrear no están. ¿Te condenaron? No, ninguno, Señor. Y le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. El que podía, el único que sí podía condenarla, porque solo Dios puede condenar, le dijo: ni yo te condeno. ¿Pero qué le dice? Vete y no peques más. Vivir nuestra libertad es alejarnos del pecado, no pecar más. Le ponía yo el ejemplo hace un momento de un mexicano que celebra la libertad del país, pero él toma lo ajeno, no respeta la autoridad, no paga impuestos, etcétera, etcétera. Imagínese usted esa persona que recibió una herencia de libertad. Somos un país muy bendecido, tenemos mucha libertad, gracias a Dios. Tenemos libertad de expresión religiosa, tenemos libertad y muchos derechos, gracias a Dios por eso. Pero imagínese usted que nosotros estemos haciendo lo malo. Le dice Jesús a la mujer: ni yo te condeno, eres libre. Ni yo, que soy el que puede, no te condeno. Vete y no, en otras palabras, yo no te condeno, tampoco te condenes tú. Vete y no peques más. En otro texto le dice: no peques más para que no te venga cosa peor. Ni yo te condeno, pero ¿sabes qué? Tú puedes hacerte daño. Le repito, si en esta parábola que estamos viendo, analizando la historia de nuestro país o la libertad de nuestro país y comparándola con los errores que cometemos, porque después de ser libre terminar preso porque es cuestión de no respetar la ley que nos ordena. Y si Cristo le dice a la mujer: no te condeno, vete y no peques más, es porque vivir nuestra libertad es no vivir más en el pecado, no servir más al pecado, no practicar el pecado. Dice 1 de Juan 5:18: aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Mire qué libertad, con qué seguro Dios te dice: tú eres libre, ¿eh? Satanás ahora no puede ni tocarte, porque el que fue engendrado por Dios, o sea, Jesús, que fue engendrado por Dios, te guarda y el maligno no te toca. Pero le podríamos agregar: tampoco vayas a tocarlo tú. Cristo le dice: ni yo te condeno, no, vete y no peques más. Es necesario disfrutar nuestra vida, ¿sí? Como libres, disfrutar nuestra familia. No podemos seguir caminando por la vida con el rostro amargado. Tenemos que buscar a nuestro Dios y ser bendecidos y tener paz. Pero también es importante entender que vivir nuestra libertad implica no pecar más. Y Cristo, que conoce el corazón del hombre, el Señor nos habla en la primera carta del apóstol Juan y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Les hablo de todo esto para que ustedes no pequen. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 1:9 y 2:1 y 2. Amén. Entonces imagínense ustedes qué promesa, qué bendición. Pero qué hermoso es entender mi responsabilidad. Me han dado una libertad, sí, pero tengo una responsabilidad. Eso es lo que son mis compromisos cívicos. ¿Sí? Tengo derechos, sí, pero también tengo deberes. Eso es así en todos lados. Tienes el derecho de estudiar, pero tienes el deber de respetar a los maestros. Tienes derecho a la educación, sí, pero tienes el deber de cumplir con tus deberes como alumno. Tienes que hacer tarea. Es que quiero mi libertad, no hacer nada, no hacer tarea. No se puede, hijo. Tenemos que hacer todo lo que sea necesario. Entonces Cristo nos enseña acá otra cosa muy importante que implica vivir nuestra libertad. Y es no volver a estar haciendo lo mismo. ¿Para qué? Para conservar la libertad, para disfrutarla,
Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 4. Es el milagro cuando Jesús sana a un leproso. Voy a leer desde el 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Mire, ¿a quién tocó Jesús? A un leproso. Y estaba en la ley prohibido tocar a los leprosos. ¿Por qué? Porque en la ley decía que si tocabas a un leproso, tú quedabas inmundo. Pero Jesús, mostrando lo contrario, dice, cuando el leproso se acerca y le dice, Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le respondió, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire qué libertad. El leproso estaba condicionado, no podía entrar a la ciudad. El leproso no podía tener contacto con el pueblo. Tenían que vivir a solas, refugiado allá en el monte, en una casita en las afueras de la ciudad, solo, abandonado. Era la enfermedad más despreciable en Israel. El leproso no podía ver su familia, no podía disfrutar su casa. Así el hombre cuando está en pecado, el pecado no le permite ser feliz. Lo mantiene cautivo, alejado de la sociedad. El mismo pecado lo reprime, lo avergüenza. Y él dice dentro de sí, yo quisiera cambiar mi vida, yo quisiera ser diferente. Y llega Jesús a su vida, hace libre a este hombre, lo sana, es limpio. Y dice, al instante su lepra desapareció. No sé cuántos acá, la lepra del pecado desapareció al instante en sus vidas, cuando conocieron a Jesús, cuando se rindieron a Cristo, cuando abrieron su corazón y reconocieron su pecado y pidieron perdón a Dios. Se hicieron uno con el Señor en el Espíritu, buscando a Dios, creciendo en la fe, fortaleciéndote en la palabra de Dios. Entonces dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Vamos a ver ahora qué está enseñando Jesús acá. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, aquí esto es muy distinto a los otros ejemplos. Acá Jesús hace un milagro, liberta a alguien y le da una indicación diferente a la de los otros. Vive tu libertad, le dice Jesús a este hombre. Ahora eres libre. Ahora mira, lo que no podías hacer, ¿qué no podía hacer? ¿Sabía usted que una persona que ha vivido en pecado muchos años siente muchísima culpa y vergüenza de entrar a una iglesia? Es muy difícil. Yo no era un pecador 100%, en el sentido de que yo era muy joven cuando conocí al Señor, así que había pecado en mí, pero yo no me consideraba un hombre tan perdido en el pecado, y aún así, qué pena me daba entrar a la iglesia. Porque resulta que el enemigo nos hace sentir incómodos y nos dice, esto es un lugar muy, muy santo, y tú vienes aquí, y mírate quién eres, y mira cómo eres, qué haces aquí. Pero mire qué hermoso es Jesús, porque a este hombre, que estando leproso no podía, si un leproso no podía entrar a la ciudad, ni podía caminar entre el público porque podía contagiar a la gente, tenía prohibido venir a la casa. Los hacían vivir afuera de la ciudad, en el monte. Allá vivían, allá estaban. Comían lo que podían comer. Imagínense lo que este hombre siente cuando Jesús le dice, mira, a partir de hoy, mañana mismo, quiero que te presentes en el templo. Quiero que lleves tu ofrenda y cumplas para testimonio a ellos. ¿Sabes? Vivir tu libertad es practicar una vida de adoración. Vivir tu libertad es tener una vida de comunión con Dios. Tienes que disfrutar tu familia, amén. Tienes que apartarte del pecado, amén. Pero también tienes que tener una comunión con Dios. Dios lo manda al templo a este hombre. No le dice, vete a tu casa con tu familia. Le dice, ve al templo y lleva una ofrenda y preséntala allí. Lo que no podía hacer, ahora sí podía hacerlo. El día que Cristo te redimió, no importa quién eras y cómo eras, desde ese momento tienes entrada, no solo a una iglesia aquí en la tierra, tienes entrada al lugar santísimo, allá arriba, en oración. Porque ahora cuando tú oras, es Dios quien te escucha. No hay limitaciones. No tienes que pedir a alguien más que intervenga por ti para que llegues a Dios.
Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eres libre para entrar. Hay un camino para llegar a Dios. Se abrió el camino. Entra, eres libre. Lo que le dice Jesús a este hombre es, ¿sabes qué? Yo te hago libre. Quiero que desde hoy empieces una comunión. Ve, adórame. Lleva una ofrenda, una adoración, un canto, una alabanza. No se es libre cuando no se adora. No se es libre cuando no se disfruta la vida, la familia. No se es libre. Y no se es libre cuando no se deja de pecar. 3 cosas que quiero que queden marcadas hoy es eso. No se es libre cuando no se disfruta la vida. Si tú dices, Señor, yo quiero ser libre en Cristo Jesús, o yo soy libre en Cristo, tiene que verse entonces cómo tú vives una vida disfrutando tu familia, tus seres queridos, disfrutando una relación, una comunión con la iglesia de Cristo Jesús. Tienes que disfrutar la nueva vida en Dios. No me digas, ay pastor, me aburre estar con puros hermanos. No sé usted, pero a mí me encanta estar en la iglesia. Es hermoso verlos a todos, platicar. No puedo platicar con todos porque son muchos, pero es hermoso convivir, platicar con los hermanos. Amén. Te acercas al que nunca saludas y lo saludas hoy. ¿Sale? Cuando acabe la reunión, di, ok, conozco a tal hermano, pero al que no conozco, a ese voy a saludar. Pero me refiero que es hermoso convivir, disfrutar, conocer las personas. Mire, yo me siento muy gozoso de los reuniones que hacemos en las casas. Vamos, toda la iglesia va a la casa de un hermano. Y muchos dicen, hermano, no sé dónde vive la hermana. ¿Dónde vive? Le damos la dirección y llega al culto. Y luego le digo, hermano, ya sabe dónde vive. Ahora, cuando usted se entere que esta hermana tiene una necesidad, venga a verla. Venga a darle una palabra de aliento. Porque dice la Biblia, alentaos unos a otros con estas palabras. Ahora, cuando alguien tiene un problema, ve a verlo, porque es tu hermano en Cristo, es tu familia. Tienes que disfrutar la familia de la fe. Así que cuando salgas hoy tienes un reto. Sales de la puerta y te acercas al que nunca has saludado y le dices, hola, ¿cómo estás? Hermano, ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Es bueno disfrutar nuestra relación con la familia en Cristo Jesús y nuestra familia que tenemos. Es buenísimo dejar de pecar. Qué hermoso es dejar el pecado. Amén. ¿Sí o no? Es bonito que tú dices, oye, ya no hago, ya no necesito, no tengo que hacer esto, ya no, me siento feliz sin todo eso a mi alrededor. Me siento muy bien. Amén. ¿Cuántos dicen, qué hermoso que yo pude cambiar, que Dios cambió mi vida, qué lindo, gracias a Dios que me sacó de ese cautiverio, gloria a Dios, alabo al Señor, no lo vuelvo a hacer más porque no quiero ninguna cosa mala que venga contra mí, me guardo de eso. Pero también, qué bueno que soy libre porque ahora puedo acercarme a Dios y adorarlo. Qué hermosa experiencia es adorar a Dios.